Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es imposible hoy poderlo ocultar. No miremos las cosas que hoy se ven como algo que durará para siempre. Hoy miremos las cosas que no se ven, porque son las que siempre permanecen. Hay tristezas y amarguras que enfrentar, es por causa de nuestro perfeccionamiento. Estas cosas que producen de nosotros es una gloria de un eterno peso. Hermano amado, ¿cuántas veces has tenido quebrado en llanto y pensando en abandonar? Pero es más fuerte lo que hemos recibido, que es imposible hoy poderlo ocultar. Y no miremos las cosas que hoy se ven como algo que durará para siempre. Hoy miremos las cosas que no se ven, porque son las que siempre permanecen. No miremos las cosas que hoy se ven como algo que durará para siempre. Hoy miremos las cosas que no se ven, porque son las que siempre permanecen. Alabado y santo sea el Señor. Muy hermosa, verdaderamente. Si meditamos en la alabanza que nuestra hermana compartiera, nos tiene que llevar, hermano, a ensanchar nuestro corazón para poder recibir la gracia de Dios.
Y es así que en esta hora le invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro. Así, si tiene su Biblia, le invito a que abramos juntos en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10, para que juntos podamos estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que podemos leer. Primera de Pedro, entonces, capítulo 1, verso 10, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para él es sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hasta aquí traemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Hermanos, Dios nos ha concedido aparecer en el escenario de este mundo en un tiempo muy bendito, porque es el tiempo en que el Evangelio va siendo anunciado. Y a medida que el Evangelio va siendo anunciado, en aquellos que han creído y que han obedecido a la verdad de Dios, les ha sido dado el ser transformados, mudados de un hombre muerto en delitos y pecados a un nuevo hombre que comparte y goza de la vida de Dios. Que comparte y goza de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos mediante el Espíritu Santo que nos fue dado con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que somos hechos participantes de su naturaleza divina mediante el Espíritu Santo que nos fue enviado. Por lo que el aparecer en el escenario de este mundo y estar entre los escogidos de Dios, para nosotros es algo que es muy bendito. ¿Por qué? Porque podíamos haber venido en otro tiempo, en el tiempo en el que no se anunciaba todavía el Evangelio de la manera en que hoy se anuncia, en el cumplimiento de todas las promesas. Porque en el tiempo en que los profetas indagaban diligentemente, ellos administraban las cosas que mencionaron acerca de los padecimientos de Jesucristo y las glorias que vendían detrás de ellos, pero lo administraban no para ellos, sino para ¿quiénes? Para nosotros, para que tuviéramos confianza en Dios y para que supiéramos de antemano el plan de Dios diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado hoy. Aún dice, de lo cual los ángeles anhelaban mirar. ¿Por qué cuando se da la anunciación de nacimiento del Señor Jesucristo vemos los cielos llenos de gloria? Como la Biblia nos manifiesta, ¿no? Que los ángeles en aquella noche en que el Señor Jesucristo nació, dice que los ángeles comenzaron a alabar a Dios y a anunciar a los hombres paz, a hombres de buena voluntad se les anunciaba la paz. ¿Por qué? Porque les había nacido en Belén un Salvador, el cual era el Cristo. Quiere decir que venía el cumplimiento de algo que ya había sido anunciado de antemano por medio de los profetas,
pero ellos administraban cosas muy gloriosas, pero con el conocimiento de que no era para ellos, sino que era para nosotros. Por eso es que el aparecer en este tiempo, en el escenario de este mundo y entre los escogidos, ¿por qué? Porque vemos un sinfín de personas a las cuales también les ha sido anunciado el Evangelio, pero no de todos es la fe. No todos han creído. Por eso el profeta Isaías decía, ¿quién creerá al anuncio que os he dado? ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Dios? El brazo fuerte para salvar, para rescatar al perdido. Anunciaba de que habrían cosas que si fueran contadas no las creerían. Y así en medio de los días en que el Señor Jesucristo fue llevando adelante su ministerio terrenal y público, muchos veían y oían, pero no se convertían y no eran salvados ni eran sanados. Sin embargo, a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con el primer anuncio de esta verdad gloriosa, se convirtieron 5.000 personas en un solo mensaje. Se convirtieron 5.000 personas y fueron añadidas a la iglesia. Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, cuán grande es la bendición, qué tan benditos nosotros somos, porque podríamos haber venido en otro tiempo, en donde todavía el Evangelio no era predicado, y aún tal vez ni siquiera ministraríamos esas cosas, porque estábamos ajenos a los pactos, estábamos ajenos a las promesas, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Aun cuando vinimos al escenario de este mundo, vinimos muertos en delitos y pecados. Pero estando muertos en delitos y en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, rescatándonos de una vana manera de vivir, no con oro ni con plata. No fuimos rescatados ni con oro ni con plata. Vea conmigo en esta carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, pero unos versículos más adelante, el versículo 18. Capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 18. Lea conmigo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Una vana manera de vivir, ¿sabe qué significa? Una vida sin provecho. Para que lo podamos entender, nosotros podemos mirar en este mundo y hacia nuestro alrededor a cualquier hombre y a cualquier mujer sobre esta tierra. No importa lo destacado de ese hombre, no importa lo destacado de esa mujer, no importa la profesión o el oficio, ni la alcurnia, ni tampoco importa los bienes que de este mundo haya adquirido. Si no fue rescatado, si no fue salvado, si no fue lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, esa vida es sin provecho. ¿Me comprende? Esa vida es sin provecho. No importa, usted le puede vivir que va, ayer le alcancé a mi hijo hasta su trabajo, hacía días que no iba a Punta del Este. Pero por causa de que en el día de ayer despedimos
restos de mi cuñado, el esposo de la hermana de mi esposa Viviana. Mi hijo se ausentó medio turno en el trabajo y cuando terminó todo me pidió si yo podía alcanzarle para que pudiera cubrir el resto del turno de ese día. Y lo llevamos con Omar hasta allí. Y me dice, ¿ves ese yate, papá? ¿Sabes cuánto pagan por semana para estar estacionados ahí nomás? Solamente para estar estacionados $500,000 por semana. Dice, y está hace meses. Está hace meses. Y solamente por el hecho de estar estacionado, haber hecho anclaje en el puerto de Punta del Este, está pagando $500,000 por semana. Disparate. Por mes son $2 millones, donde haya estado 3, 4 meses son 6, 8 millones de dólares. Solamente para estar anclado, poder tener corriente, poder tener agua potable y los servicios de puerto. Disparate. Sin embargo, cualquiera que mire esa vida y hace números como yo lo hice y como lo estoy haciendo, dice, ¿cuánto dinero tiene que tener una persona, administrar una persona para poder darse esos gustos? Decía, no vive solo una familia, y seguramente vive más de una familia, porque era un barco grande, un yate muy grande, muy moderno. Hasta la gente dice que va para visitarlo, para verlo por afuera, ¿no? Por supuesto. De lo llamativo que es más, lo veíamos desde la avenida y se destacaba entre los demás yates, y no porque no había yates de lujo, sino por lo llamativo que era, el color, todo. Muy llamativo era. Pero sin importar cuánto esa persona dinero administre, cuánto pueda darse de gusto en esta vida, si no fue salvo de esta vana manera de vivir que recibió de sus padres, su vida es sin provecho. Por más que se esté dando todos esos gustos en vida o disfrutando de todos esos lujos, cuando se va de este mundo, todo ese dinero no le ha sido suficiente para comprar su salvación. Lo mismo que toda la inteligencia. Uno de los científicos más brillantes, no recuerdo ahora el nombre, pero era muy notorio porque le había afectado una enfermedad que Stephen Hawking. Una mente que dice que era de lo más brillante. Sin embargo, ni todos ese conocimiento le pudieron salvar de una vana manera de vivir, porque murió negando la existencia de Dios. Cuando la misma ciencia, y al ir descubriendo y conociendo cómo funciona el universo, cómo las cosas, las leyes que actúan allí, son la muestra clara de que hay un Dios soberano y creador, porque no están por una suerte de casualidad. 100 millones de dólares sale ese barco. 100 millones de dólares sale. En el informativo lo vi. Es un disparate. 100 millones. Imagínense que $500,000 no es nada para alguien que tiene la capacidad de El dueño es un alemán, un empresario alemán. Terrible, ¿no? El Canal 4 lo pasaron. Sí, me comentó que era tan notorio que hicieron una cobertura de prensa. Yo no la había visto, pero era tan notorio que le habían hecho una cobertura de prensa. Ahora, todo ese dinero, como toda esa ciencia y ese conocimiento, si la persona no es salva, no es rescatada, no le es suficiente para no ir a la condenación eterna. Entonces su vida fue sin provecho. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido, de una sola sangre, dice la Escritura, hizo todo el linaje de los hombres y ha establecido un tiempo para el hombre. Y le ha puesto límites al hombre que no puede pasarlos.
No puede pasarlo, por más que quiera alargar la vida, por más que quiera sobrepasar, no lo puede pasar porque son los límites dados por Dios. Si en ese tiempo no se arrepiente, no se convierte y no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, toda esa vida fue vana. No tuvo ningún provecho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hizo todo el linaje de los hombres de una sola sangre, estableciendo el tiempo y los límites de la habitación. ¿Para qué? Para que le busquen a Dios. Para que le busquen a Dios. Entonces, si uno busca ciencia, sabiduría, busca riqueza, viene de este mundo, pero no le busca a Dios, entonces su vida no tiene ningún provecho. Ojalá ahora esté escuchando un hombre, esté escuchando una mujer que dedicó toda su vida a algo en particular. Llámese ciencia, llámese dinero, llámese profesión, llámese en aspectos, sentimientos de este mundo. Y que pueda convertirse, que pueda volverse y buscarlo a Dios, porque este es el día favorable, este es el día aceptable, este es el tiempo de Dios para que se arrepienta y se convierta a Cristo para que pueda ser salvo de una vana manera de vivir que la ha recibido de sus padres. ¿Por qué? Porque todo hombre, toda mujer, cuando nace en este mundo, nace en pecado. Y eso lo recibe de su padre. No es que se convierte en pecador cuando infringe la ley y comete un delito. Nace con la inclinación en el corazón al pecado. Porque ya nace con la simiente del pecado, porque nace de un hombre. Dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, quedando destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es que usted, al igual que yo, somos muy benditos, porque hemos aparecido en el escenario de este mundo en un tiempo en el que el Evangelio se está predicando, en el que Dios quitó la muerte porque dio un fin al pecado, quitando la muerte. Para quitar la muerte tuvo que quitar el aguijón de la muerte, que es el pecado, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por la predicación del Evangelio. Y Dios nos trajo en este tiempo, nos permitió oír que alguien viniera, alguien llegara. Es más, algunos hasta hemos tenido conversiones sobrenaturales. Yo recuerdo los días en el que Dios comenzó a tratar con mi vida, me encontraba como rodeado de los evangélicos. Por todos lados me encontraba con personas que me daban testimonio del Evangelio, que me hablaban de Dios, que me presentaban la palabra del Señor como la verdad de Dios, como el medio para que el hombre pueda ser salvo, desatendiendo a todo mensaje. Pero cuando llegó el tiempo de Dios para mi vida, Dios trató conmigo y me sacudió como una hoja. Y cayó por tierra toda resistencia, cayó por tierra toda dureza. Y ese día de mi propia voluntad yo decidí ir a la iglesia para sentarme en un banco y oír la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Pero no fue por mi propia voluntad, sino porque Dios quebró mi voluntad. Y me encerró, no dejándome oportunidad alguna, sino para que en mí se cumpliera lo que Él tenía determinado, para aquello para lo cual me había escogido. Porque ni usted ni yo le hemos escogido al Señor, sino que Él es el que nos escogió y nos llamó. Él es el que nos escogió. Podemos llegar al Evangelio de diversas maneras, en diferentes contextos de situaciones, pero todos les puedo asegurar que hemos sido escogidos por Dios. Por eso es que somos muy benditos, porque no solo aparecimos en el escenario de este mundo, sino que también fuimos escogidos por Dios para oír
la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y derribó Dios los argumentos que con altivez se levantaban contra su conocimiento, tomando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y los que oyen el evangelio y siguen la de ellos, haciéndola de ellos. Por cuanto que siguen haciéndola de ellos, porque no han creído, ya fueron condenados, dice la Escritura. Porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz para que no se haga notoria que sus obras eran muertas. Pero los que son de la verdad vienen a la luz para que se haga notoria que sus obras son hechas en Dios. Por eso es que no se trata del que quiere ni del que corre, sino que Dios llame de quien Dios tiene misericordia. Y tanto usted como yo estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, hermano querido y hermana querida, como dice la Escritura, la cual hemos citado allí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sabios, sobrios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y dice, y esperad por completo en la gracia. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Si por gracia hemos sido salvos, mediante la fe que es en Jesucristo, hoy nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Si Dios me escogió y me rescató de una mala manera de vivir, no me rescató para destruirme. Por eso es que no es razonable o no es comprensible aquellos hermanos que conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo, están hoy diciendo: yo no sé por qué Dios no me ayuda, yo no sé por qué Dios no me escucha, pareciera que Dios me hizo a un lado. Si Dios hubiera querido hacerlo a un lado, hubiera bastado con dejarlo muerto en delitos y pecados y se hubiera ido a la condenación eterna. Pero de tal manera le ha amado Dios que ha entregado a su Hijo unigénito. No le rescató de la vana manera de vivir, la cual recibió por herencia de sus padres, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora a vosotros, por amor de vosotros, dice la Escritura. Alabado sea el Señor, aleluya, bendito sea su nombre. Por eso no tiene ninguna relación pensar de que Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios pareciera que se olvidó de mí. Si se hubiera olvidado de usted, se hubiera olvidado de mí, me hubiera bastado dejarme de la manera en que vivía cuando estaba sin fe, sin Dios en este mundo. Pero si me rescató es porque me ama. Y la Escritura dice que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Por eso tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios y esperar por completo en la gracia. Si por gracia fuimos salvos de una condenación y de la muerte eterna, y no nos negó siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿A qué se comparan las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera, con lo que nos espera? No miremos, como cantaba hoy nuestra hermana, las cosas que hoy se ven, porque ellas son las que han de pasar, pero las que han de permanecer para siempre son las que no se ven. Y nosotros no fuimos salvos, ni fuimos rescatados de la vana manera de vivir porque vimos, sino porque creímos. Y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor.
Nosotros no fuimos salvos porque vimos, porque se nos mostró, sino porque oímos y creímos sin haber visto. Y esa fe nos fue contada por justicia. Y hoy somos justos, somos santos, somos perfectos, porque hemos sido lavados enteramente por la preciosa sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que fue anunciado por los profetas que administraban esta gracia, y llegado al cumplimiento de los tiempos, Dios le envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, consumando la obra, para que hoy, mediante la fe en esa obra, tengamos la seguridad y la plena confianza que esa sangre fue suficiente para lavar enteramente y por completo todos los pecados. Amén. ¡Aleluya! Pero que nos olvidamos. Por eso debemos ser sobrios. Debemos ser sobrios. Debemos afirmar los entendimientos, dice la Escritura, y así hemos leído. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando uno va a hacer algún tipo de fuerza, ¿qué hace? Se ciñe los lomos para poder ejercer esa fuerza que se requiere. Así la Biblia dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para que no seáis llevados de cualquier forma de pensar, de cualquier manera de pensar. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia. El que no nos negó siquiera a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Dice la Escritura, y aún el Espíritu Santo, si se lo pedimos. Y por la gracia de Dios, Dios ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones a morar, y mediante ese testimonio nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, que hemos sido escogidos para esta gracia, para esta vida, y que somos amados por Dios. Y si Dios es por nosotros, entonces no hay que sea contra nosotros. Si Dios es por nosotros, entonces no hay que sea contra nosotros. Con Él somos hechos más que vencedores. Con Él somos hechos más que vencedores. Así que afirmemos los lomos de nuestro entendimiento, seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia, sabiendo que el que prometió no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido algo y no cumplirlo. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Alabado sea el nombre del Señor. Así, hermana querida, así, hermano querido, en esta hora alentémonos en nuestros corazones para permanecer firmes, fundados en la fe, para no movernos de la manera de pensar correcta, que es con la palabra, que es ceñiendo los lomos de nuestro entendimiento, echando el ancla firme y segura para nuestra alma en el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Señor, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra que nos fuera enviada, Señor, para afirmarnos, para fundamentarnos en la fe, a fin de que no seamos movidos fácilmente de la manera de pensar y tengamos un ancla segura en nuestra alma, Señor. El ancla del Evangelio de Jesucristo, mediante la cual, Señor, no seremos movidos, Señor, sino que estando firmes y fundados, Señor, llegaremos a la meta del supremo llamamiento hasta el día de la redención completa, cuando Cristo sea manifestado con nosotros en gloria. Alabado sea tu nombre, Cristo amado. Te bendecimos dándote gracias. Vamos a estar alabando el nombre del Señor mientras nos preparamos para esto tan glorioso que es el participar de la cena del Señor. Visita nuestras redes sociales.
Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,